Venimos aprendiendo todos estos sábados acerca de la vida Zoe, que es la vida en Cristo, es la nueva vida que hemos recibido. Ninguno de nosotros podemos ser salvos con nuestra vida natural porque proviene de la vida corrompida a causa del pecado. Pero todos nosotros hemos aprendido de que la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, es claro entender que recibir a Cristo como Señor y Salvador, tener un nuevo nacimiento, experimentar la regeneración, la conversión, significa tener una nueva vida en Cristo. En verdad, como dije el sábado pasado, hablar de la vida Zoe podríamos estar todo el año, porque hay muchísimas cosas que aprender acerca de la vida de Cristo. Y siempre partiendo con nuestro versículo lema de Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no más yo. Es Cristo el que vive en mí. Lo que ahora vivo en esta vida natural de la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En eso consiste la vida Zoe. Debo confesar que esta noche quería apuntar la vida Zoe hacia otro lugar, pero me vi sensibilizado a la voz del Espíritu Santo utilizando a un hermano de la congregación para que esta noche hablemos de la vida Zoe y la oración, puesto que Dios me enseñó a mí una lección más de que Él es el que está en control de todas las cosas, porque el sábado pasado había hecho una invitación generalizada para todos aquellos que quieran aprender a orar como Dios quiere que oremos. Y debo confesar que el día jueves había puesto unas cuantas sillas, creo que no más de 6, pero Dios me enseñó de que no debo subestimar, y eran casi 30 los que estaban aquella noche, esa tarde. Y una de las hermanas me dijo: ¿por qué no enseña esto el sábado de la congregación? Y nosotros no debemos guiarnos por programas, sino ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a la demanda. Y quiero obedecer al Señor, y por eso necesito esta noche hablar lo que es la vida Zoe y la oración. Porque ustedes saben que para que Dios oiga una oración, debe estar hecha como Él demanda a todos aquellos que quieren acercarse a Dios. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y Él es galardonador. Dios es recompensador de aquellos que le buscan. Entonces, no es posible que alguien que no tenga la vida Zoe pueda orar a Dios. Pero no quitamos de que humanamente hay muchas personas en el mundo de que ejercen una fe natural y elevan sus plegarias en forma natural a una divinidad. Cualquier sea su creencia, cualquier sea su religión, hay muchas personas que están orando o pidiendo, haciendo sus ruegos, sus oraciones, sus plegarias, sus rezos, de acuerdo a lo que ellos creen. A santos, a ídolos, a dioses falsos, paganos, en fin. Pero el único Dios verdadero va a oír la oración hecha en espíritu y en verdad. Una oración en fe. Una oración que cuando se hace como Dios lo determina, es entonces cuando garantizamos
la respuesta de parte de Dios. Ahora, me gustaría que para iniciar esta noche, esta enseñanza, podamos ir juntos a la Escritura, a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Cómo dice su subtítulo allí? El conocimiento de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿La vida qué? La vida Zoe. Entonces, necesitamos nosotros aprender esta noche que la oración está referida, muy ligada a la vida Zoe, la vida de Cristo en mí. Ya lo que vienen todos estos sábados ya se vienen familiarizando con este término griego que significa la palabra vida. Nada más que es una terminología que significa la vida en un principio mismo. Es Dios mismo, la vida de Dios, la vida de Cristo. Dice el versículo 13: les he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea que este texto es para que sepamos, para que identifiquemos que en verdad tenemos la vida del Eterno. Y dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos. Primera característica, confianza. Si pedimos algo según su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es un sello de garantía para los hijos de Dios, diciendo: deben saber esto y tener esta confianza. Los que tienen la vida eterna, los que tienen la vida de Cristo, cada vez que oren conforme a la voluntad de Dios Padre, es la certeza que van a recibir lo que piden. Pero necesito en esta noche enseñar esta verdad, porque la oración es uno de los conceptos muy mal entendido, comprendido en este último tiempo. Y hay muchos libros, muchos escritores, autores, incluso muchos sermones que están peligrosamente enseñando en este último tiempo acerca de la palabra positiva, de que yo debo determinar o establecer mi destino de acuerdo a lo que yo digo o lo que yo declaro. Y fíjense ustedes que es muy común escuchar oraciones como quizás en algún tiempo por error también la hacíamos nosotros, diciendo: yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo afirmo, y hasta a veces peligrosamente diciendo: yo ordeno. Todo lo que tiene que aprender el Hijo de Dios es que nosotros debemos someter nuestra creencia a la luz de las Escrituras. Disipar las nebulosas que pueden haber de acuerdo a la luz de las Escrituras. Y siempre es bueno someter nuestra evaluación a lo que dice la Escritura y no amoldar la Escritura de acuerdo a mi vivencia. Venimos aprendiendo todo este último tiempo acerca de los atributos de Dios, y es natural llegar a ver que estas perfecciones divinas que Dios se dio a conocer en las Escrituras, Dios quiso darse a conocer a través de la palabra, es para que nosotros podamos estar tranquilos sabiendo que el carácter de Dios es como la Escritura nos lo revela. Y entre tantos atributos comunicables e incomunicables que ya hemos aprendido, hemos visto uno
que en verdad para el hombre natural o para el ego del hombre es un terrible dolor de cabeza. Es el atributo de la soberanía de Dios. Cuando alguien empieza a estudiar quién es Dios, sí o sí tiene que llegar al atributo de la soberanía de Dios y se va a dar cuenta de que Dios, como un Dios único, existente y en su autoridad absoluta, como dice Daniel 4:35, Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que ha querido en cada habitantes o en los seres angelicales, aún considerándolos como nada. Dice la Escritura, no hay nadie quien diga a Dios, ¿qué haces? O quien detenga su mano. El Salmo 115:3 también dice, Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. Pero la Escritura revela permanentemente que tenemos un Dios que no es un Dios improvisado, que no está creando cosas de acuerdo a las circunstancias, sino que, según dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, todo lo hizo desde antes de la fundación del mundo y ha preordenado todas las cosas para que sucedan, y así sucede. El mismo David en el Salmo 139:16 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego iban a ser formadas sin faltar una de ellas. Ese es nuestro Dios. Pero muchas veces cuando abordamos el tema de la oración, se cae en la peligrosa deducción de que el hombre, por causa de su oración, puede hacer cambiar el destino que Dios ha determinado desde la eternidad. Muchos creen que Dios puede cambiar su propósito o moldear su propósito de acuerdo a nuestra oración. Y se basa principalmente en algunos textos del Antiguo Pacto, por ejemplo con Moisés. Pero ¿qué encontramos nosotros? Que toda la Escritura muestra el carácter de Dios y es un Dios inmutable. Entonces uno puede decir, ¿de qué sirve orar? ¿O para qué sirve orar? Si Dios ya ha determinado todas las cosas y no va a cambiar. Acabamos de leer que tenemos esta confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos, gloria a Dios, tenemos todo lo que pidamos. Entonces vamos esta noche a ver como una manifestación de la vida Zoe, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la oración? Pero antes de empezar a desarrollar, quiero apelar a la sinceridad de la iglesia. Porque, amados, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ese principio es claro, que los hipócritas también oran. ¿Cuál es lo contrario de un hipócrita? Ser sincero. Y la sinceridad justamente proviene de un corazón que ama a Dios. Pero creo que si hago esta pregunta, probablemente la mayoría reconozca que aún no sabe orar, como enseñan las Escrituras. ¿Cuántos dicen, yo quiero aprender a orar? Yo necesito aprender a orar. ¿Necesita realmente? Muy bien. ¿Ha evaluado cómo es su vida de oración? ¿Su vida de oración es mucha? ¿Es mediana? ¿Es poca? ¿Es regular o es nada? Estamos en tiempo donde un hijo de Dios debe hacer muy fuerte su vida de oración. Y especialmente los jóvenes. El apóstol Pablo direcciona un consejo muy grande a Timoteo como un joven, haciendo referencia principalmente el carácter de la oración. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué Dios ha determinado de que nosotros oremos? Si podemos ir primeramente al Evangelio según San Mateo capítulo 6, vamos a ver algo extraordinario
pero luego lo vamos a desarrollar un poco más. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice así, 7 y 8. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre, ¿qué dice? Ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Tenemos un Dios que sabe todas las cosas. Entonces vamos a partir por esta pregunta. ¿Por qué Dios ha determinado que nosotros oremos? Muchos podrían responder para que podamos recibir de Dios todo lo que pedimos. Sí, es verdad, Dios ha establecido una manera para poder recibir lo que necesitamos. Pero lo que debemos entender es que principalmente Dios ha determinado que nosotros como hijos de Dios debemos orar. ¿Cuándo dice la Escritura? ¿A veces o en todo tiempo? ¿Cuándo? ¿Qué es todo tiempo? Siempre. En todo tiempo. ¿Por qué Dios ha determinado que un hijo de Dios debe orar en todo tiempo? Primero, porque la oración es para que Dios mismo sea honrado. Cuando un hijo de Dios ora, está honrando a Dios. Vamos a ir a Isaías 57, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Perdón. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad. Mire, el solo hecho de leer este versículo, cómo se presenta el que ha dicho esto, ya estamos viendo de que estamos entrando a un terreno de majestad. Así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. Ese es nuestro Dios tan grande y cuyo nombre es santo. ¿Qué es lo que ha dicho? Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los que de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Lo primero que tenemos que ver es que nuestra relación con el Dios alto y sublime, el que habita la eternidad, es claramente una dirección de honra. Es entrar a un lugar sagrado. Por eso Dios determinó que se llegase a Él a través de la oración. Dios nos exige a través de esto que Él es el que ejerce dominio universal de todas las cosas. Soy el alto y sublime, soy el dueño de todo, soy lo más grande. Por eso es que cuando nosotros entramos a su presencia a través de la oración, cuando nosotros decimos Padre, es la manifestación de aquel que ejerce control y dominio de todas las cosas. También tenemos que ver que Dios nos exige que le adoremos. Y la oración es una verdadera manifestación de adoración. ¿Cuántos sabían eso? Todos los salmos de David, la mayoría no son canciones, sino que son oraciones. Y la oración es una verdadera adoración. Y Dios demanda que le adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros oramos a Dios y adoramos a Dios a través de la oración, es cuando nosotros confesamos su poder, su autoridad, su dominio, su gracia, su misericordia, su majestad. Por ejemplo, Padre, estoy clamándote por providencia. Estamos adorando al Dios que es el dueño de todo. Padre, te estoy pidiendo por la sanidad de mi hermano. Estoy adorando a aquel que tiene el dominio sobre todas las circunstancias. Cuando estoy orando a Dios por la salvación de alguien, estoy adorando a aquel cuya salvación solamente pertenece a Jehová. Por eso es que cuando oramos, adoramos.
La evidencia es que cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y tomó un látigo, sacando a los mercaderes, Él no dijo: mi casa será llamada casa de sacrificio, o mi casa será llamada casa de predicación. Así dijo: mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración. ¿Por qué? Porque el templo de adoración es el lugar donde se ora. Y creo que estas últimas décadas hemos empujado con mucha fuerza el orar por cantar. Y le aseguro que muchos pueden cantar, pero muy pocos saben orar. Y la oración es la mejor manera de adorar a Dios. Porque cuando entramos a su presencia, estamos reconociendo que Él es soberano, y que Él es santo, y que Él es digno de alabanza. Por eso, hermanos, seguramente a la mayoría que estamos aquí en algún momento tuvieron la oportunidad de escuchar una enseñanza, o más bien para los niños de escuela dominical, cuando dijeron: orar es ¿qué? Hablar con Dios. Yo me pregunto, ¿hay algún texto bíblico que garantice que orar es hablar con Dios? Yo creo que orar es hablar a Dios. Porque cuando yo tengo el concepto de orar es hablar con Dios, es sentarme en un bar cara a cara para hablar con el hermano. Hablar igual a alguien. Pero, amados hermanos, la Escritura revela lo siguiente. Fíjense en Isaías capítulo 66, versículo 1, y vamos a ver lo que dice la Escritura. Si realmente esto es hablar o realmente es postrarme ante un Dios majestuoso. Isaías 66, 1 dice: así ha dicho el Señor. ¿Quién es el que ha dicho? Es el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pregunta: ¿dónde estamos nosotros? ¿En la tierra o en el cielo? Nosotros estamos entonces, ¿en dónde? En el estrado de sus pies. Hablar con Dios no es hablar cara a cara, porque Él está sentado en su trono. Es alto, es sublime, es santo. Y cuando estamos hablando de estar en el estrado de sus pies, no hay otra forma más que entrar a la presencia del Señor, Dios Todopoderoso, si no es con reverencia. Postrados. La manera de orar. Fíjense lo que dice claramente Isaías capítulo 40. Vamos a leer un poquito de este capítulo porque en verdad mi espíritu tiembla cuando veo la grandeza de nuestro Dios. Y no sé si el concepto de igual se desaparece con este capítulo. Capítulo 40, versículo 12 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Imagínense, las aguas, todas las aguas en el hueco de su mano. ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos a él? ¿De quién recibió consejo para tener entendimiento? ¿Quién les enseñó el camino de justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Para él, dice el versículo 15, las naciones, con todo su poderío, con toda su sabiduría, su ciencia, con todo lo que las naciones pueden florearse ante otras naciones, dice la Escritura, para él las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. No es suficiente hacer una hoguera con todos los árboles del Líbano.
ni tampoco quemar en incienso todos los animales. No alcanza, dice la palabra. Ese es nuestro Dios. No sé si el concepto se va achicando de yo declaro, yo decreto, yo afirmo, yo establezco. Porque Él es Dios. Dice el versículo 17. En su presencia todas las naciones no son nada. Él las considera inexistente. Y qué hermoso es saber, hermanos, que el concepto que Dios tiene sobre todas las naciones es como nada, pero sin embargo Él mismo ha creado para sí mismo una nación santa, que es su iglesia. Y sus ojos están puestos sobre ellos, y sus oídos atentos al clamor de ellos. Hay algo glorioso en esto, en la relación entre Dios y su iglesia. Por eso dice la Escritura, fíjese en el versículo 18, ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen puede hacerse de Él? El artífice prepara la imagen en talla y el platero la recubre de oro y la funde con cadenas de plata. El pobre lo lleva como una ofrenda de madera que no se apostille, y se busca un esculpidor hábil para que talle la imagen que no se mueva. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca han oído? ¿Nunca le dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados. ¿No es ese el carácter del Dios que empezamos a conocer? Ese Dios sempiterno, poderoso, altísimo, el más grande, el único que existe. La Escritura dice que ante Él podemos entrar con toda confianza, ante el mismísimo trono de la gracia. Por eso es que debemos aprender a orar. Por eso es que Dios estableció que la oración es para que cada vez que yo levanto mi voz, invocando su santo nombre, estoy adorando, estoy glorificando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Versículo 28. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien le alcance a comprender su entendimiento. A veces hay personas que oran como si fuera que Dios está deprimido. Y hay que darle ánimo a Dios. Ni siquiera gritando, levantando nuestra voz, no hace falta. Hay que nunca, hermano, nunca se te vaya de tu mente que cada vez que entras en oración, entras al estrado de un trono alto y sublime, como lo vio Isaías, cuando él vio un trono alto y sublime, y el que estaba sentado allí era glorioso, y los arcángeles y los querubines y serafines gritaban: Santo, Santo, Santo. ¿Cuánto debemos aprender lo que la palabra nos enseña? Mire lo que dice el Salmo 11, versículo 4. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y Él ve y examina a todos los seres humanos. Subrayen ese versículo, hágale un globito allí en su Biblia para que siempre lo recuerde. Acuérdese siempre esto. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y ve y examina a todos los seres humanos.
sus ojos están atentos, Él contempla nuestro andar. Por eso es que empezar a vivir una vida relacionada con la vida de Zoe, la vida de Dios y la oración es que cada vez que voy a orar, para mí debe ser un privilegio. Le aseguro, amado hermano, que si usted recibe la invitación de alguien muy famoso o de alguien muy conocido o de una eminencia gubernamental, política, científica, una persona a quien usted o muchas personas admiran, uno va a decir, qué privilegio estar aquí delante de usted. ¿Se imagina lo que significa que Dios te haya escogido y te haya atraído a Él mismo para que estés en su presencia, para que habites en su casa? Por eso dice el salmista, bienaventurado a quien tú escogieres. Qué hermoso, qué hermoso. Es como meditar en el Salmo 40 que dice, pacientemente esperé a Jehová. Y lo más glorioso de esto es que dice, y Él se inclinó a mí. No hay cara a cara. Él es alto, Él es sublime, Él es Dios, Él es Rey de Reyes, Él está sentado en su trono y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, que nadie le enseñó un consejo, ese Dios extraordinario es el que te ama y que te llamó para estar en su presencia. Dios exige que le adoremos en oración, y con la oración Dios es glorificado. Cuando invocamos su nombre, cuando nos postramos delante de su trono y cuando reconocemos que Él es grande. También la oración es para nuestra bendición espiritual, no tan solo para Él. La oración también nos hace muy bien a nosotros. Por eso, hermanos, el que mucho ora se va a sentir fuerte, pero el que poco ora se va a sentir vulnerable y débil. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender que no es tan solo orar para pedir, sino también es orar para estar fuerte. Tenemos muchos beneficios cuando oramos. Hace muchos años en una campaña, una cruzada internacional, creo que fue en el año 87, tuvimos la visita de un misionero mexicano y él nos enseñó una canción muy bonita de la oración. Y era una ilustración, ¿no? Decía, cierta vez un pastor por camino pasó, afligido en pensar. Su iglesia era fría, su alma vacía, no tenía que dar. Encontró un lustrabota de rodilla en el polvo, trabajando feliz. Le ofreció un asiento y él le contestó, no, de rodillas mejor, de rodillas mejor, de rodillas mejor. Para orar al Señor en alegría o dolor, de rodillas mejor. Qué enseñanza, ¿no? Dice que el pastor se fue y dice, él se levantó y se fue meditando en lo que escuchó y se dispuso a orar y su vida empezó de repente a cambiar. La iglesia crecía y todos gozaban en testificar. La razón que existía, todos conocían, de rodillas es mejor. Qué enseñanza, ¿no? Pero ¿saben? Postrarnos significa que debemos humillarnos. Y es la parte que más le cuesta a mi ego, a mi yo. La oración es para nuestra bendición espiritual porque es un medio que nuestro Dios ha establecido para que podamos crecer en la gracia del Señor. Él ha designado esto principalmente para que sea el ejercicio de nuestra fe. Veamos, por ejemplo, cuando nosotros nos humillamos, ¿qué es lo que sucede? Santiago capítulo 4, versículo 10, dice así la Escritura. Humillaos, humíllense delante del Señor
y Él los exaltará. Principio de estar ante su presencia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es un principio muy claro de la palabra del Señor. Lo mismo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. ¿Qué dice allí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Yo decreto ya, yo establezco ya. No, dice la palabra, a su debido tiempo. Cuando Él determine. Entonces empezamos a ver que nuestra creencia es sometida a la luz de la palabra. Empiezo a entender que mi manera de llegar a Dios es a través de humillarme. Y es un ejercitar la fe del Señor, su inmensa majestad y nuestra profunda pobreza espiritual se encuentran en la oración. Siempre que yo voy a orar, siempre voy a entender que estoy delante de la gloria misma del Señor. Cuán grande es Él, hemos cantado. Cuán grande es Dios. ¿Entiende lo que acaba de decir? Cuán grande es Dios. Cuando entendemos esta realidad, nuestra oración se vuelve poderosa. Porque Dios se deleita en aquellos que se humillan y se quebrantan delante de Él. Jesús dijo, cuando entres a tu aposento, cierra la puerta. No hagas como los hipócritas que se paran para que vean cómo oran de bonito. Cierra la puerta y busca a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, entonces te recompensará en lo público. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra, por la verdad de su palabra? Dios ha designado la oración para que podamos hacer ejercicio de la fe. La fe es engendrada por la palabra, pero es ejercitada por la oración. Según Romanos 10:17 dice, pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, fíjense en qué ligado está la palabra y la oración. Porque hemos iniciado diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y amados hermanos, la palabra es lo que genera la fe, pero la preparación o el ejercicio de nuestra fe es a través de la oración, cuando nosotros invocamos al nombre del Señor, cuando encomendamos a Él nuestras vidas, cuando sabemos que en verdad Él es glorificado. Pero también Él designó la oración para que podamos comprobar su amor. ¿Cómo se siente usted cuando Dios responde a su oración? ¿No se siente nada? ¿Se siente bien o no? ¿Gozoso? ¿Ama a Dios? Es hermoso. El salmista sí que lo demostraba. El Salmo 116, mire lo que dice David. ¿Qué pasa cuando él siente que Dios ha oído su oración? El Salmo 116, versículo 1, dice así: yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas. ¿Saben para qué nosotros oramos? Para que podamos experimentar el amor, para que podamos agigantar nuestro amor hacia Dios. ¿Saben cuántas personas necesitan ser oídas? ¿Saben cuántas personas necesitan que alguien nos escuche? ¿Cuánta gente se ha quitado la vida y ha dejado una carta? Necesitaba alguien que me escuche. Nosotros como hijos de Dios debemos entender y tener esta confianza, que sabemos que nuestro Padre nos oye, que Él escucha tu oración, que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es poderosa y eficaz. Es poderosa. Puede mucho. ¿Cuántos dicen amo al Señor?
porque Él escucha mi oración. Cargada de súplica. Qué lindo. Qué hermoso. Ahora, pero no es posible amar a Dios y tener esta entrega espiritual si no es con la vida Zoe. ¿Sabía usted? Si usted se para acá y dice: Padre, te estoy clamando a ti en el nombre de Jesús, que traigas, Padre, una respuesta para mi súplica delante de ti. Su espíritu en el momento siente que esa oración ha sido escuchada por el Señor, porque fue hecha a través de la fe, por medio de la fe. Pero allí hay personas que le hablan a ídolos de yeso. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, no pueden abrazarte. Tienen pies y no caminan. Y es tan grande su ceguera que llevan alzando al muñeco y dicen: ven con nosotros a caminar. Y no lo ven, no camina. Porque no hay fe. No está la fe. Cuando usted y yo oramos a un Dios vivo y tenemos esta confianza que es el Padre el que oye mi oración, yo digo: amo a mi Señor, porque Él oyó mi clamor, porque Él escucha mi oración y porque siempre su voluntad será hecha. Amén. También el Señor ha establecido la oración para que busquemos de Él y en Él todas las cosas que necesitamos. Uno puede preguntarse: ¿de qué sirve orar? Si, por ejemplo, Romanos 11:36 dice: todo es por medio de Él, por Él y para Él. Entonces dice: ¿y nosotros? Cuando el concepto es que Cristo vino a solucionarme los problemas, es un concepto erróneo. Eso hablamos el sábado pasado, ¿se acuerda? Cristo vino a salvarnos, no a solucionar nuestros problemas, porque las circunstancias van a estar. Él dijo: van a sufrir por causa de mi nombre, van a tener aflicciones, le va a pasar angustia, va a haber hambre, persecución, van a pasar tribulaciones, dijo la palabra del Señor. Pero en los cielos su galardón es grande. Voy a preparar morada para ustedes en los cielos. Y si no me creen, yo no le estaría diciendo si no fuera cierto. Créanme a mí también. Eso está diciendo el Señor. Por lo tanto, si en esta vida hay que sufrir, pasar necesidades, pasar angustia, aprendemos a vivir la vida Zoe como nos enseñó el apóstol Pablo. Estoy contento cualquier sea mi situación. Sé tener abundancia, sé padecer escasez, pero nada de las circunstancias terrenales opacó la corona que Él tenía reservada en los cielos. Hay algo glorioso. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que la oración no tiene como objeto informar a Dios. Hemos leído en Mateo 6:8 que antes que nosotros pidamos, el Padre ya sabe todas las cosas que necesitamos. Así que no es la oración para contarle a Dios lo que Él no sabe o para informar. Entonces, ¿para qué es la oración? Tengo un problema familiar. ¿Y cómo voy a hacer si yo digo: Señor, no sé si vos sabés que tengo un problema familiar? Claro que lo sabe. Entonces, ¿cuál es el fin de la oración? ¿En qué me beneficio yo en la oración? Por supuesto que la oración tiene como finalidad confesar delante de Dios nuestra experiencia de la necesidad. Yo tengo necesidad, Señor. Yo mismo estoy declarando delante del Padre: Padre, yo no puedo, pongo mi confianza en ti. Acabamos de cantar: puedo confiar en el Señor, pero en realidad confía en el Señor ante las pruebas, ante las tribulaciones. Confía en el Señor sabiendo que la Escritura dice que vienen los tiempos más peligrosos profetizados por el Señor Jesús. Confiar en el Señor es utilizar la oración para decir: Señor, este es mi problema,
no le estoy contando, me estoy diciendo a mí mismo que yo no puedo, que debo confiar en Él. Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Escuchó? No dice sufre en el Señor, dice deleítate en el Señor, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere que nosotros, a través de la oración, busquemos sus dones y sus atributos y descubramos cuán eficaces son. Jesús nos enseñó diciendo: busca a tu Padre que está en secreto. No es que Dios está escondido, sino que para los ojos del mundo Dios no está presente, pero para nosotros podemos ver que en intimidad encontramos sus dones, encontramos sus atributos, encontramos su poder, encontramos su amor, y allí donde nosotros empezamos a decir: gracias, Señor, porque me has amado. Gracias, Señor. Hebreos 11:6 dice que Dios sabe recompensar, es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que le busques en oración. Dios no está jugando a las escondidas, Él está jugando a las encontradas, sería así para usar un término criollo. Dios no está jugando, pero quiero que entienda que Él quiere que le encontremos. Él quiere que tú le encuentres. Él quiere que te dediques a buscar en el Señor. En Él todas las cosas han sido hechas. Pero amados, podemos preguntarnos: pero si Dios ha preordenado todas las cosas desde la eternidad, ¿cuántos saben esto? Que Dios ha preordenado todo. La Escritura lo dice. Es predestinar, significa que Él antes de la fundación del mundo ya dijo cuál es nuestro destino. Y no podemos nosotros alterar o cambiar el decreto eterno de Dios por más que oremos o por más que busquemos a los hombres y mujeres de más oración en el mundo. No podemos, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que tenemos que ver es lo siguiente. Él dijo: orad sin cesar. ¿Por qué oramos? Porque es un mandato del Señor. Dios me manda a orar. Pero uno puede decir: pero Señor, ¿qué sentido tiene orar si yo veo en tu palabra que tú has determinado todas las cosas y cada cosa que sucede ha sido establecida por el Señor? ¿Acaso orando y orando y orando podemos hacer que el Dios inmutable cambie? No. Mire lo que dice acá la Escritura. Principalmente el Señor Jesús nos dice en Lucas 18:1 que Él crea en nosotros una necesidad de orar. Más allá de que yo no pueda quizás entender todo, pero dice así, 18:1, Lucas 18:1. Además, Jesús les contó una parábola diciendo en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Diga conmigo: debo orar siempre y no desanimarme. ¿Cuándo un cristiano se desanima y deja de orar? ¿Cuándo pasa esto? Señor, he pedido y he pedido y he pedido y nada, no respondes. Muchas veces, muchos se desaniman porque no ven la evidencia o la respuesta. Pero yo quiero decirte algo. Si la Escritura dice que oremos siempre y que no nos desanimemos, nos está enseñando a que el tiempo lo maneja el Señor de todas las cosas, que confiemos en Él. Y saben, hermanos, mientras más nosotros crecemos en la gracia del Señor y en la convicción de quién es nuestro Dios, en su soberanía, vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos al saber que Dios es soberano y que lo que Él ha determinado en su buena voluntad es agradable y es perfecta. Siempre Dios va a hacer que todo lo que Él ha determinado sea bueno. Por más que muchas veces yo crea que no lo es o no es lo que yo necesitaba. Pero fíjense, por favor, hermanos, la Escritura nos enseña esto, que Dios no va a cambiar su propósito
si nosotros oramos pidiendo que Dios cambie esa situación. Yo debo confiar en esa situación de que aún en esa prueba, en esa tribulación, Dios me va a sacar victorioso. Preste atención. Jeremías, capítulo 15, versículo 1. Fíjense ese versículo. Es muy claro lo que dice acá. Esto lo dice el Señor, directamente el Señor. El Señor me dijo, dice la palabra. Aun si Moisés y Samuel eran dos grandes hombres de Dios, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Aun si Moisés y Samuel rogaran en favor de este pueblo, ¿qué dice? No me movería a compasión. Alejaos de mi vista, que se vayan de aquí. Está diciendo, no era tiempo de Moisés ni tiempo de Samuel, pero está diciendo, Dios dice que por más que traigamos a los más expertos hombres de fe en la tierra, no vamos a hacer que Dios cambie lo que Él ha determinado desde la eternidad. Lo que tenemos que ver nosotros es que la Escritura dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas que a veces nosotros queremos que se cambien o cambiarlas, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay algo que Dios nos está mostrando en su palabra. Pero saben, hermanos, uno se puede preguntar, pero ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para orar conforme a lo que Él quiere? Porque si dice que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos lo que pedimos. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Amados hermanos, Dios no es un Dios improvisado. Dios es un Dios que tiene en control todas las cosas. Fíjense en Jeremías 29. Ya voy terminando. Vamos a participar de la mesa. ¿Están siendo bendecidos, amados? Jeremías capítulo 29. Dice el versículo 11. Dígame si no es para regocijarse en este versículo. Escuche lo que dice y lea conmigo. Dice la palabra: solo yo sé, dice el Señor. Nadie más que yo lo sé. Aleluya. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Él es Dios. Él te predestinó. Él decretó todo lo que vamos a vivir. Él preordenó todas las cosas y ha provisto todas las cosas para que se cumpla todo lo que Él ha ordenado. ¿Justamente para qué? Para que Él sea glorificado. Dice: yo, solamente yo, sé los planes que tengo para ustedes. ¿Son planes para qué? ¿Son qué cosa? Para bien. Versículo 11, ¿me siguen? ¿Qué dice su versión allí? De paz y no de mal. De paz. Usted puede confiar en el Señor si Él le dice: yo lo único que tengo planificado para tu vida es paz. Gracias por su entusiasmo, hermano. Qué tribulación, ¿no? Y darle el fin que esperan ustedes. Lo que están deseando yo le voy a dar, pero yo sé cómo voy a llegar a eso. No como ustedes quieren. Es como yo lo he determinado, porque Él es Dios. Yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes, para que tengan un futuro lleno de esperanza, dice mi versión. Versículo 12: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude. ¿Cómo? Dice que nosotros vamos a ir a pedirle en oración. ¿Quién está diciendo eso? Es como cuando la mamá hace un bizcochuelo rico, ¿no? 6 de la tarde cuando llegan los chicos a la escuela, ¿no? ¿Qué dice la mamá? Apenas entren van a decir: quiero. La mamá ya sabe que le van a pedir, ¿sí o no? Porque preparó algo que va a atraerlos y va a satisfacer. ¿Y sabe cómo se siente la mamá cuando ve que su hijo, qué rico, mamá? ¿Cómo se siente la mami? Lo hice para vos. ¿Sí o no?
¿Saben qué glorioso es encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas y a nuestras necesidades en Cristo Jesús? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él ha determinado todo para darnos el fin que anhelamos. Él ha planificado paz y no mal. Y por esa razón te dice la Escritura lo siguiente: ellos van a venir en oración a pedirme que yo los ayude y yo atenderé sus peticiones. Versículo 13: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan ¿cómo? De todo corazón. Amén. ¿Cómo busca usted al Señor? ¿Busca al Señor? Hay un versículo que me gusta mucho para que usted vea que, como dice Filipenses, el apóstol Pablo dice que el Señor produce en nosotros a través de su Espíritu Santo, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Saben que Él pone en nosotros un pensamiento? Si usted ha nacido de Dios, todo pensamiento proviene de Dios y Él los va a guiar. Miren lo que dice Ezequiel 36, versículo 37. Dios sabe que nosotros vamos a ir a Él con una oración. Ezequiel 36, 37 dice así la palabra: así ha dicho Dios el Señor, todavía el pueblo de Israel habrá de pedirme que los multiplique de manera que se multiplicaron sus rebaños. ¿Saben? Si Jesús dijo, el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes les pidan, ¿saben qué es lo que dice la Escritura aquí? Que cuando usted está pasando una necesidad, o cuando usted está pasando un momento difícil, o quizás antes que venga alguna circunstancia adversa, el Señor pone en tu espíritu una necesidad de oración. Y vas a orar conforme a lo que Él quiere darte, no lo que vos querés en tus caprichos. ¿Me entendió? Él pone la oración, Él pone el deseo en tu corazón. Deleítate, porque Él va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Qué hay en mi corazón? En mi corazón natural solamente hay perversión, pero cuando Él pone sus deseos, sus planes, su propósito, yo siento como que son míos. Y entonces puedo orar, y entonces el Padre puede responder. Responde porque yo estoy pidiendo conforme a su voluntad. ¿Quién es este Dios que hace todo esto? Isaías capítulo 46, 9 dice que no hay nadie como Él. Ya termino, hermanos. No hay otro Dios y no hay nadie que haga lo que Él hace. Isaías capítulo 46, versículo 9. Dice así: recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay nadie semejante a mí. ¿Qué es lo que lo hace único a nuestro Dios? Levante su mano derecha conmigo y diga: mi Dios es el único Dios. No hay otro como Él. ¿Qué lo hace único? Aquí dice el versículo 10: yo anuncio desde el principio lo que aún está por venir. Eso lo hace único. Todos empiezan para terminar, ¿sí o no? Una película empieza y termina en un final. Un artista empieza y termina con la obra maestra. Todos los seres creados empiezan para terminar algo. Dice: yo soy único, porque yo no hago como ustedes. Yo no empiezo para terminar. Yo primero termino y luego empiezo. No hay nadie como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él dice: tu vida, lo que has vivido ayer, lo que vivís hoy, lo que vas a vivir mañana, no son sucesos accidentales. Yo ya determiné tu vida antes de la fundación del mundo. Quién eras, lo que ibas a vivir, lo que ibas a hacer, cómo ibas a llegar a mí, todas las pruebas, todas las tribulaciones, todo. Para que cuando llegues a la gloria, sepas que te amé desde antes de la fundación del mundo.
Todo es para la gloria de Dios. Jesús, cuando estaba por ser crucificado, Él no se negó a que lo crucifique. Él entregó su mano. Él dijo: deja que las escrituras se cumplan. Pedro, vos pensás que yo no puedo hacer así. Vienen 12 legiones de ángeles para salvarme. Yo necesito de tu ayuda. No, hermanos, no se olviden que tenemos un Dios único, que Él terminó todo en la eternidad y luego nos hizo nacer. Y ahora estamos en esta transición. Yo estoy cada día avanzando en algo que Él ha determinado. Y hoy aparezco con una necesidad. Y de pronto esa necesidad está y viene un hambre de oración. Y el Señor, empiezo a pedir por esta realidad. Y lo que Dios ha hecho es ponerme en mí el pedido de oración. Porque cuando yo recibo lo que yo acabo de pedir conforme a su voluntad, Él se glorifica. Por eso dice la palabra del apóstol Santiago: piden y no reciben, porque piden mal, solamente piden para gastar en sus deleites, en sus placeres. No es la forma. Pidan conforme al testimonio del Señor. Eso es vida Zoe, en la soberanía de Dios y en las oraciones. Bendito sea tu nombre, Señor. No hay otro como yo. Nuestras creencias tienen que ser sometidas ante la palabra del Señor. ¿Aún quiere aprender a orar como es bíblico? Qué importante es que haya hermanos que entiendan que estamos ante el único Dios grande y poderoso. Cierra tus ojos, hermanos, y dale gracias a Dios. Las oraciones más agradables que quiere oír el Padre es la que tiene la misma dirección de la oración de Cristo cuando Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aprenda, iglesia, a orar así. Aprenda a decir en cada proyecto de la vida: si Dios quiere, si el Señor lo permite. En cada oración, en cada petición, una vez que concluya, dígale al Señor: Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú quieras va a estar bien. Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. La primera oración que puedes hacer allí donde estás ahora es decirle: Padre, tu Espíritu me está trayendo luz y hasta aquí he orado mal. Quiero aprender a orar. Quiero estar ante tu presencia. Quiero estar postrado ante tu trono y reconocer tu majestad, tu dominio, tu señorío, tu grandeza, tu misericordia, tu gracia. Ni un cabello de vuestras cabezas perecerá, ni un gorrión va a caer a tierra sin que el Padre lo haya permitido. Nuestro Dios es demasiado Dios, demasiado grande. No puedo entenderlo, no puedo comprenderlo, pero la vida de Cristo en mí, la vida Zoe, me lleva a vivir esta realidad y a adorarte y a bendecirte. ¿Brota de tu corazón una oración que adore a Dios? Si así lo sientes, ponte de pie y adora al Señor con tus palabras, adorándole, reconociendo que Él es Dios,
Como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Adórale al Señor, porque en sus manos están tus tiempos. En sus manos está tu vida. Confía en el Señor. Dile: te adoro a ti, mi Dios, mi único Señor. Oh, santo, 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 santo. Es grande nuestro Dios. Es conforme a su poder y a su autoridad. Adórale al Señor, adórale con tus palabras, adórale al Rey.